Bienvenidos. Habla susurros del pasado, y esta noche, cuando el mundo baja la voz y las sombras se vuelven largas, vamos a entrar sin prisa en una tierra donde el tiempo aprendió a caminar despacio. Imagina el borde del desierto, un lugar donde la arena parece no terminar nunca. Y sin embargo, una línea verde rompe la sequedad como un juramento. Ese hilo vivo es el Nilo. No es solo un río, es una respiración antigua, un pulso que volvió hogar lo que antes era puro silencio. Dicen que levantaron monumentos tan enormes que durante casi 4000 años una pirámide fue la más alta que el ser humano había soñado. Y aún así, la grandeza no empezó con piedra. Empezó con barro en las manos, con fuego en los ojos, con pequeñas comunidades que aprendieron a escuchar al agua. Retrocedamos, mucho más atrás de las coronas y del oro, atrás de los nombres que luego serían sagrados. Hubo un tiempo en que el Sahara no era la herida seca que hoy conocemos. Hubo un tiempo más húmedo, con sabanas y lagos que parecían espejos olvidados. Allí caminaron cazadores y recolectores, siguiendo rastros, leyendo el viento. Pero el clima cambió, como cambian las historias cuando nadie lo espera. La tierra se fue cerrando, la humedad se retiró, y la vida se vio obligada a buscar un refugio. Ese refugio fue el Nilo. En torno a sus orillas, entre el sexto y el cuarto milenio antes de nuestra era, los grupos humanos empezaron a reunirse. No por capricho, sino por necesidad. Se instalaron en campamentos y aldeas, algunas por temporadas, otras para quedarse. Aprendieron a sembrar, a guardar grano, a domesticar animales. La cebada y el trigo dejaron de ser solo plantas, se volvieron promesa. Cabras, ovejas, ganado. Nombres simples para una revolución silenciosa. La pesca les dio alimento y la caza aún completaba la mesa. Pero había algo más, algo que no se come. Una idea, la idea de pertenecer a un lugar, la idea de un nosotros. Los restos que han sobrevivido cuentan esa vida sin palabras. Herramientas de piedra pulida, cestas, redes, cerámica tosca que todavía huele a humo si uno la mira con paciencia. Y también los enterramientos. Fosas sencillas, cuerpos recogidos como si durmieran, como si regresaran al vientre de la tierra. Ese gesto, tan antiguo, deja una pista clara. Ya estaban pensando en el más allá. No lo llamaban así, quizá, pero lo presentían. Eran raíces profundas. La vida antes de los faraones. El Nilo como madre y como juez, porque el agua podía salvarlos, o negarles la cosecha. Y entonces, cuando el cuarto milenio antes de nuestra era se acercó, el mundo egipcio empezó a acelerar, como si alguien hubiera soplado una brasa y de pronto el fuego se levantara. Aparecieron culturas que con el tiempo serían los peldaños de una escalera hacia el reino. Una de ellas, en el Alto Egipto, fue Badari. No la recuerdan por guerras ni por tronos, sino por algo más íntimo. Su cerámica, oscura, bruñida, con un borde negro que parece una noche quieta. No era solo útil, era bella. Y cuando un pueblo hace cosas bellas, aún en tiempos duros, es porque el alma ya se está organizando. En sus tumbas, los cuerpos ya no iban solos. Aparecieron ajuares, vasijas, cuentas, pequeñas figuras, como si la muerte también necesitara compañía, como si el viaje no pudiera hacerse con las manos vacías. Allí asoma una diferencia. Algunos recibían más, otros menos. Sin ruido, sin decreto, nacía la idea de estatus. Después vino Nakada, y con Nakada el mundo se volvió más complejo. La cerámica cambió, se llenó de formas y de diseños. Se multiplicaron las figurillas, muchas con rasgos femeninos, como si la fertilidad del río también pidiera rostro. Los enterramientos comenzaron a hablar en voz alta. Unos eran modestos, otros eran ricos. La sociedad, sin decirlo, ya estaba trazando escalones, y como si Egipto aprendiera a mirar más lejos, aparecieron señales de comercio a distancia. Obsidiana, cobre, objetos que no nacen donde se encuentran, huellas de rutas, de intercambio, de deseo.
Cuando una cultura comercia lejos, también imagina lejos. En la fase siguiente, Nakada se hizo aún más intensa. Las aldeas crecieron. Algunas dejaron de ser solo aldeas y se volvieron centros de poder. Nakada, Hieracómpolis, Nequen, Abidos. La metalurgia se refinó. El cobre empezó a servir para herramientas más eficaces, para armas que no eran solo defensa, sino ambición. Y la cerámica cambió otra vez. Barcos, animales, figuras humanas. No era decoración al azar, era memoria pintada. Eran escenas de ritual, de trabajo, de vida. Eran relatos sin voz. Pero el salto verdadero fue otro, uno que partió el tiempo en dos, el comienzo de la escritura. No la escritura plena que imaginamos al pensar en templos y jeroglíficos perfectos, sino signos tempranos, pictográficos, ideográficos, grabados en etiquetas y vasijas. Su función era simple y por eso mismo poderosa: administrar, contar, marcar propiedad. En otras palabras, fijar la realidad para que no se escape. Registrar es dominar. Y Egipto, sin saberlo, estaba tomando el control de sí mismo. También crecieron los contactos con otros mundos, especialmente con Mesopotamia. Sellos cilíndricos o imitaciones, ideas que viajaban como viaja el polvo, sin pedir permiso. No era conquista, era intercambio. Tecnología, estilos, quizá bienes, quizá historias. Y así se llegó al clímax del período predinástico. Nakada en su fase final, la antesala inmediata a la unificación. Las protociudades se consolidaron. La jerarquía se volvió más evidente. Una élite dominaba, artesanos especializados crecían en importancia y la base agrícola sostenía todo como sostiene el suelo a una montaña. Las tumbas se hicieron más elaboradas. No eran todavía pirámides, pero ya tenían el gesto de la eternidad. La escritura se volvió más frecuente. Los signos comenzaron a estandarizarse. El lenguaje empezaba a tener forma fija, como una corriente que encuentra cauce. Y con el poder llegó la fricción. Los centros rivales buscaron supremacía. El Alto Egipto y el Bajo Egipto, las dos tierras, se miraron con identidad propia. El valle estrecho al sur, el delta fértil al norte. Dos mundos conectados por el río, separados por la ambición. La unificación no ocurrió como un chasquido. Fue un proceso, lento, hecho de rutas comerciales, de presiones políticas, de necesidad, de población creciente. Y también, sí, de guerra. Las evidencias hablan con símbolos, paletas ceremoniales, cabezas de maza, objetos con victorias inscritas. Entre esos ecos uno destaca: la paleta de Narmer, una pieza que no solo muestra poder, sino una idea. Narmer aparece con las coronas de ambas tierras. Es una imagen que pretende decir: ya no somos dos. No importa si Narmer y Menes fueron la misma persona o una sombra compartida por dos nombres. Lo crucial es el momento. Alrededor del final de ese gran umbral, el poder se concentró en una sola figura. Nació el faraón como rey de las dos tierras, y con ese nacimiento apareció una elección decisiva: la capital, Menfis, ubicada donde el alto y el bajo se tocan, como si el país necesitara un corazón justo en la costura. Menfis no fue solo política, fue símbolo. Fue un punto desde donde el poder podía irradiar, controlar rutas, asegurar estabilidad. A partir de ahí, todo cambió de tono. El rey dejó de ser solo un líder, se volvió mediador entre dioses y hombres, encarnación de Horus. La autoridad se volvió sagrada, y cuando el poder se vuelve sagrado, también se vuelve más difícil de cuestionar. Pero una corona necesita manos que escriban, y aparecieron los escribas, los funcionarios, los gobernadores locales. La administración empezó a respirar como un organismo. Impuestos, registros, granos contados, ganado medido, trabajo organizado. La escritura creció porque la burocracia la necesitaba, y la burocracia creció porque el Estado estaba naciendo. En ese mismo pulso nació otra forma de eternidad, las mastabas, rectángulos de adobe y luego de piedra, con lados inclinados,
cámaras subterráneas y superestructuras que imitaban fachadas palaciegas. Eran casas para siempre, lugares donde el muerto debía seguir siendo alguien. Allí, en Abidos y en Saqqara, se preparó el camino de lo imposible, porque antes de las pirámides hubo esa idea sencilla y tremenda, que la muerte no rompe el vínculo, solo cambia el lugar. El período arcaico fue eso, incubadora, menos famoso que la era de los colosos, pero igual de decisivo. 2 primeras dinastías, un país que intenta mantenerse unido, un poder que aprende a ser eterno. Y entonces, como un relámpago contenido, llega el reino antiguo. La adolescencia gloriosa de Egipto. La época en la que la piedra se convierte en oración. Pero esa es otra escena de esta noche. El reino antiguo no empezó con un trueno. Empezó con una decisión silenciosa. Dejar de conformarse con el barro. Hasta entonces, las mastabas habían sido el lenguaje funerario del poder. Rectángulos sobrios, casas para la eternidad, techos bajos como si la muerte exigiera humildad. Pero Egipto estaba creciendo, y con él crecía la necesidad de demostrar algo más que autoridad. Había que demostrar permanencia. Había que hablarle al cielo con piedra. En la tercera dinastía, la historia cambia de forma. Entra en escena un faraón llamado Zoser, y a su lado un nombre que no suena a corona, sino a mente: Imhotep. Visir, arquitecto, consejero, y con el tiempo casi una leyenda. Imhotep miró una mastaba y pensó: ¿y si la elevamos? ¿Y si repetimos la forma una y otra vez, como si el propio edificio aprendiera a subir? Primero una, luego otra más pequeña encima, y luego otra, hasta que el adobe se vuelve idea y la idea se vuelve piedra. Así nació la pirámide escalonada de Saqqara, la primera gran estructura monumental de piedra levantada a esa escala. No era solo una tumba, era un complejo entero, amurallado, con patios, templos, capillas, espacios rituales, una ciudad para un muerto que, en realidad, seguía siendo rey. La pirámide escalonada fue una hazaña logística, una prueba de que Egipto podía mover manos humanas como si moviera el cauce del río. Y también fue un mensaje: el faraón no solo gobernaba la tierra, pretendía ocupar el horizonte. A Imhotep, el tiempo le concedió un destino extraño. Fue recordado, venerado y siglos más tarde, divinizado como sabio y sanador. Como si levantar piedra hacia el cielo fuese una forma de medicina para el alma del país. Pero Egipto no se detuvo. Aprendió la técnica y luego la perfeccionó con obsesión. La cuarta dinastía fue la edad del experimento llevado al extremo. Y su figura clave no fue un rey de una sola obra, sino un rey de ensayo y error: Snefru. Snefru no levantó una pirámide para cumplir, levantó varias para entender. Probó en Meidum y la estructura sufrió. Probó en Dashur y nació una pirámide que cambia de ángulo a mitad de altura, como si el edificio, en pleno ascenso, hubiera aprendido miedo. La llaman romboidal, y su silueta parece un pensamiento corregido. Y después, en el mismo Dashur, Snefru logró la forma que Egipto buscaba: la pirámide roja, la primera gran pirámide de caras lisas. Una geometría limpia, una declaración definitiva. El estándar estaba fijado. La obsesión por la perfección no era solo técnica, era religiosa. En Egipto, la forma correcta era un deber cósmico. Si el edificio era exacto, el universo seguía en orden. Si el ritual era exacto, el sol volvía. Y entonces llegó Giza, la necrópolis a las afueras de la actual gran ciudad que hoy domina el norte, pero que en aquel tiempo era apenas un rumor comparado con la eternidad de la piedra. Giza fue el escenario donde la ambición dejó de ser una palabra y se volvió paisaje. Allí se levantaron 3 pirámides que no necesitan presentación, porque el mundo las reconoce incluso sin saber sus nombres. Y aún así, los nombres importan. Porque en Egipto, nombrar era fijar. Keops, hijo de Snefru, hizo erigir la Gran Pirámide. Su altura original rozaba los 146 metros.
Durante casi 4.000 años fue la estructura más alta creada por manos humanas. Los bloques pesan toneladas, encajan con una precisión que todavía inquieta. La orientación, la alineación, la escala, todo parece un juramento hecho con piedra. Después vino Kefren, que construyó la segunda. Un poco menor, pero situada sobre un terreno más elevado, y por eso engaña al ojo. Parece más alta, como si la tierra misma quisiera ayudarla a imponerse. En su cima aún quedan restos del revestimiento de caliza pulida, ese blanco que debió brillar como un diente de sol. Luego Micerino, con una pirámide más modesta, y esa diferencia no es un detalle. A veces, cuando un reino alcanza el máximo, empieza a ahorrar sin admitirlo. A veces, el cambio en tamaño es un síntoma, una grieta pequeña que la historia todavía no nombra. Pero estas pirámides no eran solo tumbas, eran símbolos cósmicos. Representaban el montículo primordial de la creación, la primera tierra que emergió del caos. Representaban una rampa, un camino de ascenso. La piedra era teología solidificada. Y cerca, tallada directamente de la roca, apareció la guardiana de esa idea, la gran esfinge. Cuerpo de león, cabeza humana, mirada hacia el horizonte. Su longitud supera los 70 metros, su altura ronda los 20. Su función más probable fue la de custodiar el recinto, proteger el descanso del rey, vigilar el amanecer. Y aún así, la esfinge siempre parece guardar algo más, un secreto que no se entrega. Durante el reino antiguo, la monarquía divina alcanzó su punto más alto. El faraón no era solo elegido por los dioses, era, en cierto sentido, un dios vivo, encarnación de Horus y con el culto solar cada vez más fuerte, también hijo de Ra. Su bienestar no era asunto privado, era asunto del cosmos. La sociedad se ordenaba como una pirámide invisible que sostenía las pirámides de piedra. Arriba, el faraón y su familia. Debajo, sacerdotes y nobles, administradores de tierras, custodios de ritos, dueños de redes económicas inmensas. Más abajo, escribas, el nervio de la administración, los ojos que contaban, las manos que registraban. Y en la base, campesinos, la mayoría. Hombres y mujeres sujetos al ciclo del Nilo, sembrando tras la retirada de las aguas, cosechando bajo el sol y durante la crecida, prestando servicio en obras estatales. No eran esclavos en el sentido moderno, sino súbditos obligados a servir, como se sirve a un orden que se cree eterno. La maquinaria funcionó porque el Nilo funcionaba, y porque el miedo al caos era más fuerte que el cansancio. Con el paso del tiempo, el culto solar se volvió dominante. Ra, desde Heliópolis, ganó preeminencia. Los reyes empezaron a incorporar su nombre en títulos y a levantar templos solares, con obeliscos y altares abiertos al cielo. La pirámide misma se interpretó como un rayo petrificado. Piedra convertida en luz. Era una manera de decir, el rey subirá, siempre subirá. Pero la historia, incluso en Egipto, no se queda quieta. La magnificencia tenía costo. Construir pirámides drenaba recursos. Mantener una burocracia enorme requería alimento, almacenamiento, control. Para sostenerlo, se cedió poder a gobernadores provinciales, los nomarcas. Al principio era administración. Con el tiempo se volvió autonomía. Los nomarcas empezaron a acumular riqueza local. Tumbas propias, ejércitos propios, lealtades propias. Los cargos se heredaban. Y cuando el poder se hereda lejos del centro, el centro se adelgaza. A eso se sumó un enemigo que no se negocia: el clima. Hubo periodos de crecidas bajas del Nilo, y cuando el Nilo no cumple, la tierra se resiente, la cosecha falla, el hambre entra sin pedir permiso. El orden social se fractura, la fe tiembla. La Ma'at, ese equilibrio sagrado, parece abandonar a la gente. Así, el reino antiguo, que había sido unidad y piedra, comenzó a desmoronarse desde dentro, no por un golpe único, sino por desgaste, como una estatua que se erosiona con el viento sin que nadie note el primer grano perdido.
Al final de la sexta dinastía, con reinados largos que ya no podían sostener un país entero, Egipto cruzó un umbral oscuro. El Estado unificado colapsó y lo que siguió fue un tiempo de fragmentación. Un tiempo donde la gran voz central se apagó y muchas voces pequeñas empezaron a gritar. Ese periodo tiene un nombre que suena a herida histórica. El primer periodo intermedio. Y sin embargo, incluso en la ruptura, Egipto no murió. Solo se dispersó, como el agua que se divide en canales antes de volver a juntarse. Cuando el reino antiguo se quebró, no fue como una puerta que se cierra. Fue como un techo que se agrieta, primero una línea fina, luego otra, hasta que la casa entera empieza a crujir. Y entonces, lo que parecía eterno se vuelve frágil. La autoridad central se debilitó. Menfis dejó de ser un corazón que manda sangre a todo el cuerpo y se convirtió en un nombre pesado, incapaz de sostener lo que prometía. En las provincias, los nomarcas, gobernadores que antes servían al trono, comenzaron a gobernar como señores independientes. Recaudaban tributos, levantaban tropas, dictaban justicia local, alimentaban su prestigio con monumentos propios. Cada región empezó a hablar con su propia voz. Y cuando el país deja de tener una sola voz, aparecen los ecos del conflicto. Hubo disputas por rutas, por tierras fértiles, por el acceso al grano, por el control de los barcos que subían y bajaban por el Nilo. Hubo guerras civiles, alianzas efímeras, traiciones pequeñas que se suman hasta formar una traición grande. La ruptura de la unidad. Los textos posteriores describen ese tiempo como un mundo al revés. Hablan de hambre, de caminos inseguros, de orden social invertido. Mencionan al Nilo teñido como si el río pudiera sangrar. Hay que leer esas palabras con cautela. A veces son lamento literario, exageración para sacudir conciencias. Pero incluso exagerando, revelan algo verdadero. Se sentía el miedo. Se sentía la pérdida del centro. La construcción monumental casi se detuvo. No porque la gente dejara de creer, sino porque la maquinaria que reunía recursos ya no respondía. Sin unidad, cada piedra costaba demasiado. Y sin embargo, en medio del caos, Egipto hizo algo inesperado. Creó belleza de otra manera. Cuando no hay un solo poder imponiendo un estilo, la creatividad se vuelve regional. El arte se diversifica. La literatura, sobre todo, florece con una voz nueva, la del individuo. Aparecen textos de sabiduría, instrucciones para vivir en un mundo inestable. Aparecen autobiografías funerarias donde los hombres se describen como justos, protectores, proveedores en tiempos difíciles. Es como si, ante la caída del Rey Dios, cada persona sintiera que debía declarar: «Yo sostuve la Ma'at donde pude». Ese cambio es profundo. No mata la religión, la reacomoda. El faraón deja de ser una garantía automática del orden y la gente empieza a mirar la ética como responsabilidad personal. La justicia ya no es solo un decreto del trono, se vuelve una pregunta íntima. Pero Egipto no podía permanecer disperso para siempre. El Nilo enseña un principio. El agua separada termina por buscar su cauce. Y así, en el Alto Egipto, emergió un nuevo centro de poder. Tebas. No era la capital brillante de otros tiempos, pero tenía algo que a veces vale más: hambre de legitimidad. Sus príncipes se veían a sí mismos como herederos de la tradición unificadora, como quienes debían recomponer las dos tierras. Frente a ellos, en el norte, otro poder rival sostenía su propio reclamo, con base en Heracleópolis. La lucha no fue breve. Fue larga, como suelen ser las guerras que también son guerras de ideas. Hubo campañas, escaramuzas, momentos de tregua, regresos al conflicto. Y en ese fondo, el culto local de Tebas, Amón, empezó a crecer, como crecen las cosas cuando encuentran un vacío que llenar. Finalmente, un nombre se levantó por encima del ruido: Mentuhotep, el segundo. Su victoria no fue solo militar, fue simbólica. Tomó el país fragmentado y lo obligó a recordar que era uno solo. Con él, el primer período intermedio terminó y comenzó el Reino Medio.
Pero este comienzo no fue una simple restauración del pasado. Egipto había sufrido, y cuando una civilización sufre, aprende a desconfiar incluso de sí misma. El Reino Medio heredó esa cicatriz y la convirtió en política. La imagen del faraón cambió. En el reino antiguo, el rey era distancia, Dios absoluto, figura casi inalcanzable. En el Reino Medio, el rey se vuelve también protector. No deja de ser sagrado, pero adopta un tono humano. Aparece la idea del buen pastor, un gobernante que cuida, que vigila, que entiende el peligro de la desunión. Era una respuesta directa al trauma del caos. Promesa de orden, sí, pero también de atención. Mentuhotep estableció su centro en Tebas, y su complejo funerario en Deir el-Bahari fue un anuncio arquitectónico. No era pirámide como antes, pero no era simple tumba. Combinaba elementos, ensayaba una forma nueva, como si el país mismo estuviera buscando una manera distinta de hablar con la eternidad. Y entonces llegó la dinastía siguiente, la que suele describirse como el verdadero apogeo del Reino Medio, la dinastía 12. Aquí la administración se consolidó, la burocracia se afinó, no solo para recaudar, sino para sostener un país que recordaba demasiado bien lo que pasa cuando el centro se deshace. Los faraones de este tiempo fueron estrategas, construyeron, reformaron, fortificaron. En lugar de apostar toda la gloria a la piedra elevada hacia el cielo, apostaron también a la ingeniería que alimenta. Uno de los grandes proyectos fue transformar la región del Fayum. No era un gesto poético, era una decisión económica. Diques, canales, control del agua, convertir un paisaje en granero. Dominar el recurso sin ofenderlo. Cuando el agua obedece, la sociedad respira. Y hacia el sur, en Nubia, el Reino Medio entendió una lección antigua. La riqueza necesita fronteras seguras. Allí se levantaron fortalezas a lo largo del río, no solo como puestos militares, sino como centros de control comercial. Nubia significaba oro, rutas, mano de obra, poder. No se podía dejar al azar. En este periodo, el arte también cambia de rostro. Las estatuas de ciertos faraones muestran expresiones más tensas, más conscientes. Rostros serios, miradas cargadas, como si el poder estuviera aprendiendo a pesar. Ya no es solo belleza ideal, es carga, es vigilancia. Y la literatura del Reino Medio, ahí es donde Egipto habla como nunca. Aparecen enseñanzas que suenan a advertencia, textos que recuerdan al gobernante que el trono no es seguro, que la traición puede vivir bajo el techo más cercano. La soledad del poder se vuelve tema, no secreto. Y aparece una historia que parece escrita para cualquiera que haya estado lejos de casa. La historia de Sinuhe, un funcionario que huye, que vive en tierras extrañas, que prospera y sufre, y que finalmente regresa para morir en Egipto, porque la tierra natal no es solo un lugar, es la condición de la eternidad. En Egipto, ser enterrado en tu suelo era seguir existiendo. También la religión se reacomoda. Osiris crece, se vuelve central, y con Osiris llega un cambio decisivo. La esperanza funeraria se amplía. La vida eterna deja de ser privilegio casi exclusivo del faraón y se vuelve aspiración posible para más personas si viven con justicia y cumplen ritos. Esa democratización no fue caridad, fue una transformación del alma social. El individuo gana importancia. Se escriben fórmulas funerarias en ataúdes, guías para cruzar el otro mundo, hechizos, mapas, palabras para no perderse. La muerte, que siempre estuvo presente, ahora se administra con más acceso. El Reino Medio fue, así, una edad de oro diferente, menos colosal en piedra hacia el cielo, más refinada en organización, en literatura, en introspección. Egipto no solo se reconstruyó, se pensó a sí mismo. Pero la historia no es una línea recta. El agua del Nilo sube y baja, y lo que sube alguna vez desciende. Tras la estabilidad, vuelven las fisuras. La sucesión se acelera, el centro se cansa, las regiones presionan.
Y en el delta, donde el río se abre en brazos, empieza a colarse un movimiento distinto, extranjero, paciente. No llega con un golpe único, llega como se infiltra la arena, poco a poco, hasta que un día todo cruje al pisar. Ese será el segundo periodo intermedio. Y allí aparecerá una palabra que para Egipto sonó a humillación: los Hyksos. Pero no lo digamos aún como si fuera un destino inevitable. Escuchémoslo como se escucha un paso en un pasillo oscuro. Hay una clase de caída que no se anuncia. No llega con trompetas ni con relieves tallados en piedra. Llega con reinados cortos, con nombres que apenas alcanzan a ser recordados, con una burocracia que empieza a fallar como falla una lámpara cuando el aceite se agota. Tras el brillo del Reino Medio, Egipto entró en un tiempo de debilidad. Las dinastías se sucedieron con rapidez, como si el trono quemara. El control del centro se volvió más tenue. Las rutas se hicieron inseguras. Las provincias respiraron con autonomía creciente. Y en el sur, Nubia, tan deseada por su oro, comenzó a soltarse, a actuar por cuenta propia. En el delta, donde el Nilo se abre y el país mira al Mediterráneo, la frontera es siempre más vulnerable. No porque falte orgullo, sino porque allí el mundo entra con facilidad. Comerciantes, migrantes, mercenarios, familias buscando tierra. Y cuando un estado está cansado, la diferencia entre visitante y conquistador se vuelve peligrosamente borrosa. Así llegaron los Hyksos. El nombre, en boca extranjera, significa gobernantes de tierras foráneas. Pero lo que importa no es la traducción, sino el efecto. Por primera vez en mucho tiempo, Egipto sintió que el orden había sido tomado por manos que no nacieron en el valle del Nilo. No fue una invasión repentina como un golpe de martillo. Fue un proceso lento, un avance por asentamiento, por influencia, por consolidación. El delta se volvió su base y levantaron su capital en Avaris, una ciudad fortificada que miraba hacia el oriente, hacia las rutas del cercano oriente. Avaris se convirtió en una especie de bisagra, por un lado Egipto, por el otro los mundos de donde venían esos nuevos gobernantes. Controlaron comercio, negociaron, presionaron, y mientras tanto, Egipto, debilitado, aceptó una coexistencia amarga. En el Alto Egipto, Tebas conservó una línea de reyes nativos, pero con margen reducido, una independencia a medias, un orgullo que no podía desplegarse del todo. Para la mentalidad egipcia, aquello era una afrenta directa a la Maat, porque el país no solo era un territorio, era un pacto cósmico, y un forastero en el trono era, a los ojos de muchos, una grieta en el tejido del universo. Sin embargo, la historia no se deja encerrar en un solo tono. Los Hyksos no fueron únicamente humillación, fueron también cambio. Trajeron tecnologías militares que Egipto, hasta entonces, no dominaba de la misma forma. El carro de guerra, tirado por caballos, ligero y veloz, alteró el campo de batalla. El arco compuesto, más potente, transformó la distancia en ventaja. Nuevas formas de armadura, metalurgia más avanzada, prácticas bélicas distintas. Al principio, esas innovaciones fueron cuchillos contra Egipto. Después serían herramientas de Egipto. Porque hay una ironía cruel en la supervivencia. A veces aprendes del invasor lo que necesitas para expulsarlo. Y en Tebas esa semilla prendió. La resistencia no nació perfecta. Hubo periodos de tensión y periodos de arreglo. Hubo tributos pagados con rabia contenida, acuerdos hechos con dientes apretados. Pero la idea de la unificación nunca desapareció. Tebas se veía como guardiana de la verdadera tradición, no solo política, sino religiosa. Allí el culto de Amón siguió creciendo, reuniendo legitimidad como se reúne agua en una vasija. Entonces la cuerda se tensó demasiado. Un rey tebano, Sekenenra, aparece en los relatos como quien chocó de frente. Su final, según muestran los restos, fue violento. Heridas en la cabeza, golpes que parecen de combate. No es una leyenda suave, es un cuerpo que habla. Tras él, su sucesor Kamose llevó la ofensiva más lejos.
Atacó, presionó, acercó el conflicto al corazón del delta. No logró concluirlo, pero dejó claro algo esencial. Tebas ya no aceptaría el papel de subordinada. Y finalmente llegó Ahmose. Ahmose era joven, pero el momento exigía hierro. Continuó la guerra con una determinación que no se conformaba con expulsar. Quería perseguir, sellar, asegurar que la herida no se repitiera. Tomó a Baris, empujó a los hicsos fuera de Egipto, y no se detuvo en la frontera. Los persiguió hacia Canaán, como si entendiera que la seguridad, desde ese día, tendría que construirse más allá del propio valle. Con Ahmose nace el Reino Nuevo, y el Reino Nuevo no fue solo un periodo más, fue un cambio de mentalidad. Egipto, que antes había confiado en su aislamiento natural, desierto como muralla, mar como distancia, aprendió una lección dolorosa. El mundo puede llegar igual, y si llega, hay que estar listo. La defensa se volvió expansión, la seguridad se volvió imperio, el ejército se transformó, se adoptaron los carros, se perfeccionó la táctica, se profesionalizó la guerra. Y con la guerra llegó un flujo de tributos, de botín, de materias primas. La riqueza se amplificó, los templos crecieron, los sacerdotes ganaron influencia, y Tebas, otra vez, se convirtió en un centro que no solo rezaba, también mandaba. Con el Reino Nuevo, Egipto se vistió de oro y de marcha. Pero el Reino Nuevo también tuvo rostros inesperados. No todo fue lanza y conquista. Hubo una reina que se sentó como faraón y obligó al mundo a recordarla. Hatshepsut. En una sociedad donde el poder real se representaba con símbolos masculinos, ella tomó esos símbolos sin pedir permiso a la costumbre. Gobernó con barba postiza en la iconografía, con postura de rey, con titulatura completa. No como una excepción tímida, sino como un hecho consumado. Su reinado fue un periodo de prosperidad. En lugar de convertir cada año en campaña, prefirió el comercio y la construcción. La expedición a la tierra de Punt trajo incienso, mirra, oro, marfil, árboles exóticos, el perfume de lo lejano. Y su templo en Deir el-Bahari, con terrazas y columnatas, parece una escalera hecha para dialogar con los acantilados. Allí, la piedra no grita, canta, pero tras su muerte, alguien intentó borrarla. Imágenes destruidas, nombres atacados, como si la historia pudiera ser editada a golpe de cincel. Ese intento de silencio solo aumentó su misterio, porque lo borrado siempre regresa, tarde o temprano, con una fuerza distinta. Después de Hatshepsut, el Reino Nuevo volvió a tomar la espada con un rey que sería recordado como estratega incansable, Tutmosis el III. Sus campañas en Asia fueron numerosas. Su victoria en Megiddo consolidó una red de estados vasallos, tributos constantes, control del Levante. El imperio egipcio se extendió como nunca, desde Nubia hacia el sur hasta tierras cercanas al Éufrates hacia el norte. Y cuando un imperio alcanza esa extensión, ocurre algo predecible. Llega la abundancia. Amenhotep, el tercero, representa esa abundancia como un espejo. Diplomacia, matrimonios extranjeros, lujo, construcción monumental en Karnak y Luxor. Su templo funerario fue inmenso. Hoy quedan los colosos de Memnón como dos centinelas que aún miran al amanecer con paciencia. Parecía el cenit, y entonces cuando todo parece estable, la historia vuelve a girar con una fuerza extraña. Porque Egipto, en el punto más alto de su brillo, viviría una revolución que lo sacudiría por dentro. Un faraón cambiaría su nombre, cambiaría la capital, cambiaría el arte, y sobre todo intentaría cambiar a los dioses. Akenatón. Pero esa tormenta, la revolución de Amarna, merece ser escuchada con el silencio adecuado, como se escucha una herejía en un templo vacío. Hay revoluciones que nacen en la calle y hay revoluciones que nacen en el santuario. En Egipto, donde el templo era economía, política y respiración religiosa al mismo tiempo, tocar a los dioses era tocar los huesos del país.
Tras el esplendor de Amenhotep, el tercero, llegó su hijo. Al principio, un nombre más en la línea, una continuidad esperada, pero bajo esa apariencia se estaba formando un corte, un filo. Amenhotep, el cuarto, heredó un imperio rico y una Tebas poderosa. Y en Tebas, el clero de Amón era ya un estado dentro del estado. Tierras, talleres, almacenes, trabajadores, oro, influencia. El dios no solo recibía ofrendas, el dios administraba. En ese escenario, el nuevo faraón empezó a volcar su devoción hacia una forma solar distinta. Atón, el disco radiante. No una figura con cabeza animal, no una estatua encerrada en un santuario oscuro, sino un sol abierto, visible, derramando rayos que terminan en manos. Manos que ofrecen vida. Al principio pudo parecer una preferencia, un matiz, pero el matiz se volvió exclusión. En un momento decisivo de su reinado, el faraón cambió su nombre, dejó de ser Amenhotep para convertirse en Akenatón, servidor de Atón. No era un gesto menor. En Egipto, el nombre era destino. Cambiarlo era reescribirse. Y luego vino lo impensable, el intento de imponer a Atón como deidad única y superior, cerrando templos, debilitando cultos ancestrales, golpeando sobre todo a Amón. Fue una purga religiosa, sí, pero también política. Si Atón era la única luz legítima, el faraón era su intermediario único. El poder divino y el poder humano quedaban atados a un solo nudo. A su lado, Nefertiti. Su imagen todavía flota en la memoria del mundo como un rostro perfecto. Pero su importancia fue más allá de la belleza. En el arte de Amarna aparece con una presencia que casi iguala al faraón, oficiando, ofreciendo, actuando como pilar del nuevo orden. Esa visibilidad no era costumbre, era declaración. Para romper de verdad con Tebas y con el peso de Amón, Akenatón hizo algo extremo. Construyó una nueva capital desde cero. En un lugar virgen, a mitad de camino entre Menfis y Tebas, levantó a Getatón, el horizonte de Atón. Hoy la llamamos Amarna, pero su nombre original era un juramento de luz. La ciudad nació rápido, como nacen las cosas empujadas por voluntad absoluta. Palacios, templos al aire libre, avenidas, villas para la élite, barrios para trabajadores. Pero lo más importante era el diseño espiritual. Los templos de Atón buscaban el sol directo, no sombras profundas, no misterio. La luz debía tocarlo todo, y junto con la religión cambió el arte. El arte egipcio, que durante siglos había conservado un canon firme, se volvió extraño, casi íntimo. Los cuerpos reales se representaron con rasgos inusuales: cráneos alargados, vientres prominentes, caderas anchas. Es difícil saber si era estilo o si reflejaba algo físico. Lo seguro es que era ruptura. Las escenas familiares, además, se volvieron tiernas. Akenatón y Nefertiti con sus hijas, besos, caricias, momentos que antes no se mostraban. Todo bajo los rayos de Atón, como si la luz certificara la legitimidad de lo humano. Fue un mundo distinto, un Egipto que, por un instante, se salió de sí mismo. Pero la revolución tenía un problema. No enraizó en el pueblo. Egipto era una tierra de dioses múltiples, de cultos locales, de ritos que vivían en cada aldea, en cada casa. Para la mayoría, cerrar templos era cerrar caminos hacia la protección cotidiana. Y además, mientras el faraón miraba al disco solar, el mundo exterior no se detenía. El imperio requería atención, diplomacia, conflictos, fronteras. Las cartas de la época muestran tensiones, reclamos, regiones pidiendo ayuda. El poder no puede mirar solo al cielo, también debe mirar al polvo del camino. Cuando Akenatón murió, el edificio que había levantado con fe y coerción comenzó a desmoronarse. Hubo confusión, reinados breves, nombres borrosos en el tránsito, y entonces el país hizo lo que hace cuando siente peligro. Regresó a lo conocido. La restauración llegó como una ola. El joven sucesor, nacido como Tutankamón, fue empujado a cambiar su nombre. Tutankamón, imagen viva de Amón.
Ese cambio era una rendición simbólica. Amón volvía, Tebas volvía, los templos se reabrían, la vieja red de sacerdotes recuperaba su fuerza. Amarna, la ciudad nueva, fue abandonada. Sus edificios desmontados, sus piedras reutilizadas, su memoria atacada. Los nombres de Akenatón y su círculo fueron borrados de inscripciones, como si el olvido pudiera ser un ritual de limpieza. Egipto quiso tratar esa etapa como una enfermedad. Y aquí aparece una ironía. El faraón de la restauración, Tutankamón, se convirtió en el más famoso, no por sus grandes obras, sino por un accidente del tiempo. Su reinado fue breve. La política real estuvo dominada por figuras poderosas. Ay, Horemheb, hombres que sabían cómo se sostiene un estado cuando el trono es joven. Pero el destino de Tutankamón no fue militar ni arquitectónico. Fue arqueológico. Mucho más tarde, en el siglo pasado de nuestra era, su tumba fue hallada casi intacta. Oro, máscaras, sarcófagos, muebles, armas, joyas, objetos cotidianos y sagrados. Un tesoro que parecía respiración detenida. El mundo entero miró y de golpe, Egipto antiguo volvió a ser presente. El rostro dorado de Tutankamón se convirtió en símbolo del faraón como idea. La maldición que se contó alrededor del hallazgo añadió sombra al brillo, y la sombra siempre vende mejor que la luz. Pero Egipto, en su historia real, seguía avanzando. Tras la restauración, el Reino Nuevo encontró otro tipo de estabilidad. Una línea de gobernantes que reconstruyeron prestigio, retomaron campañas y volvieron a cubrir el país de piedra y nombre. La dinastía siguiente trajo figuras de mano firme. Seti, el primero, trabajó como quien repara un muro tras un incendio. Campañas en regiones asiáticas para restablecer control, relieves que proclaman victorias, restauración de templos, tumbas que parecen bibliotecas de símbolos. Preparó el escenario. Y entonces llegó Ramsés, el segundo. Su nombre se volvió casi sinónimo de grandeza tardía. Reinó durante 66 años, un reinado largo como un desierto. Construyó sin descanso, como si la piedra fuese la manera de mantener unido un imperio. Levantó templos, obeliscos, estatuas colosales. Abu Simbel, tallado en la roca, con figuras de más de 20 metros de altura, es una declaración de eternidad. Un faraón hecho montaña. Su batalla más célebre fue la de Kadesh, contra los hititas. Una batalla enorme de carros, un choque de fuerzas que terminó sin victoria clara, aunque Egipto lo narró como triunfo. Pero lo verdaderamente significativo vino después. Un tratado de paz, uno de los primeros acuerdos internacionales conocidos, firmado años más tarde, grabado en piedra y en arcilla. Egipto y su rival aceptaron que incluso los gigantes se cansan, pero el Reino Nuevo, por brillante que fuese, también llevaba semillas de declive. El poder de los templos crecía, la economía podía tensarse, las fronteras requerían atención constante, y el mundo del Mediterráneo oriental, hacia el final de la Edad del Bronce, se movía como si un gran temblor invisible lo atravesara. En ese panorama, otro Ramsés, el tercero, sería el último gran defensor. Se enfrentó a los llamados pueblos del mar en combates navales y terrestres. Resistió, y con esa resistencia salvó a Egipto de un colapso inmediato. Pero la victoria tuvo costo. El país salió más débil, más agotado, más vulnerable a la corrupción, a las huelgas, al saqueo. La gloria imperial había alcanzado su última llama alta. Y una llama alta, cuando cae, suele caer en ceniza lenta. El siguiente capítulo no es un final súbito, sino un declive prolongado, burocracia hereditaria, poder sacerdotal, crisis económica, pérdida de territorios, tumbas saqueadas, fe herida. Ese será el camino hacia el tercer periodo intermedio, hacia un Egipto fragmentado y cada vez más expuesto. Escúchalo como se escucha el viento cuando cambia de dirección. No lo ves, pero sabes que algo viene. Después de Ramsés, el tercero,
El reino nuevo no se rompió como se rompe un vaso. Se fue desgastando como se desgasta una cuerda, fibra por fibra, hasta que un día ya no sostiene el peso. Los faraones que siguieron tuvieron coronas, sí, pero no tuvieron el mismo pulso. El imperio, ese brazo extendido hacia Asia y hacia Nubia, empezó a replegarse. Las rutas se volvieron más inseguras. Los tributos disminuyeron. El oro ya no llegaba con la misma facilidad. Y cuando el oro se vuelve escaso, los juramentos también se vuelven más frágiles. La burocracia, que alguna vez fue columna vertebral, se volvió pesada. Los cargos empezaron a heredarse por costumbre, no por capacidad. La administración se llenó de nombres repetidos, familias instaladas en oficinas como si las oficinas fueran tumbas heredables. El Estado seguía funcionando, pero con una lentitud extraña, como si caminara con arena en los tobillos. Y en Tebas, el poder del clero de Amón creció hasta volverse casi un segundo trono. Los templos habían recibido tierras, exenciones, talleres, ganado, barcos, mano de obra. Los sacerdotes no solo oficiaban ritos, administraban riqueza. En cierto momento, el sumo sacerdote era tan influyente que el faraón parecía una figura lejana. Una firma más que una mano. No era un golpe directo, era un eclipse. Y cuando el poder se eclipsa, el orden empieza a resquebrajarse. La crisis económica se hizo sentir como se siente el hambre, no por discursos, sino por raciones que llegan tarde. Los precios subieron. Las entregas de grano fallaron. Hubo malestar social, y no es teoría. Hay registros de huelgas, incluso entre los trabajadores encargados de las tumbas reales. Hombres que se negaron a seguir cavando para la eternidad cuando el presente no les daba pan. Ese detalle dice mucho. En Egipto, trabajar en la necrópolis era un oficio cercano a lo sagrado. Si quienes construyen tumbas para reyes se detienen, es porque el pacto social está fallando. En el exterior, Egipto perdió control en Asia. Los pueblos del mar habían alterado el equilibrio regional. Nuevos grupos ocupaban espacios. Viejas ciudades caían. El mundo de antes ya no estaba. Y Egipto, sin energía para mantener guarniciones lejanas, se retiró. También Nubia, al sur, comenzó a separarse con más fuerza. Allí, lejos de Tebas, se estaba formando otra potencia, una que conocía la cultura egipcia y la veneraba, pero que no quería ser provincia para siempre. Y mientras el país se debilitaba, ocurrió algo que para la mentalidad egipcia era casi una blasfemia práctica: los saqueos de tumbas. Las tumbas eran contratos con la eternidad. Eran casas para el Ka, refugios para el cuerpo, máquinas rituales. Profanarlas era un crimen contra el difunto, contra la familia, contra la Ma'at. Pero la pobreza y la desesperación no respetan símbolos cuando el estómago manda. Lo más oscuro no fue solo que se robaran tumbas, fue que la corrupción tocó a quienes debían protegerlas. Guardias, funcionarios, escribas. Algunos participaron o miraron hacia otro lado. Hay documentos judiciales que hablan de juicios, interrogatorios, castigos, pero también hablan de un sistema podrido, donde la justicia podía comprarse. Ante esa ola de profanación, los sacerdotes tomaron una medida desesperada. Movieron momias reales a escondites secretos, no para honrarlas con más pompa, sino para salvarlas del robo. Reunieron reyes en lugares ocultos, apilaron eternidades en silencio, como quien guarda reliquias durante un incendio. Ese gesto es una imagen dura. Faraones que fueron dioses vivos, escondidos como tesoros en una cueva, para evitar que su oro fuera arrancado por manos hambrientas. Así, el reino nuevo terminó, no con una fecha única, sino con un largo agotamiento. Y el país entró en una época que parece hecha de fragmentos, el tercer período intermedio, en el sur, Tebas, en el norte, el delta, en medio, lealtades divididas. En Tebas, el clero de Amón gobernaba como una teocracia. Los sumos sacerdotes controlaban tierras y hombres, y su autoridad era real. En el delta surgieron nuevas capitales.
Tanis, por ejemplo, donde una línea de reyes afirmaba ser faraón, aunque su alcance era limitado. A la vez, entraron en escena jefes de origen libio, asentados desde generaciones atrás como mercenarios y comunidades. Con el tiempo, esos líderes se convirtieron en dinastías. El país se volvió un mosaico de poderes. Reyes en el norte, sacerdotes en el sur, príncipes locales afirmando autonomía. Egipto seguía siendo Egipto, pero ya no era uno. Y entonces, desde el sur profundo, subiendo por el río como sube una idea antigua, apareció Kush. Nubia, que alguna vez fue controlada por Egipto, había crecido. Sus reyes adoptaron ritos egipcios, adoraron a Amón, construyeron a su manera y se vieron a sí mismos como herederos legítimos de la tradición faraónica. No llegaron como bárbaros sin culto, llegaron como restauradores con fe. Así nació una dinastía de faraones cushitas que unificó Egipto por un tiempo. Sus gobernantes entraron en Tebas con legitimidad religiosa y extendieron su control hacia el norte. Se presentaban como quienes devolvían el orden, quienes reparaban la fractura, pero el mundo alrededor era más peligroso. En el cercano oriente, una potencia crecía con hambre de dominación: Asiria. Los asirios entraron en Egipto con violencia. Hubo saqueos, humillación, ciudades golpeadas. Tebas misma sufrió. El dominio cushita se quebró bajo esa presión. Asiria no se quedó para gobernar Egipto como hogar. Lo trató como territorio estratégico. Instaló gobernantes vasallos y mantuvo influencia. Y como ocurre a veces, el vacío que deja una potencia cuando se distrae crea oportunidad para otra voz. En el delta surgió un gobernante que supo aprovechar la retirada asiria. Psamético. Con apoyo, con alianzas, con inteligencia política, logró reunificar Egipto y fundó una etapa que se recuerda como Renacimiento, la dinastía saíta. Este renacimiento fue particular. No miró hacia adelante con orgullo de novedad. Miró hacia atrás, hacia el reino antiguo, como si el pasado fuese un molde perfecto. Se recuperaron estilos arcaizantes, se imitaron formas antiguas, se revivieron títulos, se veneró lo clásico. Era una manera de decir: seguimos siendo nosotros, en un mundo que insistía en cambiarlos. También fue un Egipto más abierto al Mediterráneo. Mercenarios griegos, comercio, contactos. La puerta se abría, pero el corazón quería seguir antiguo. Sin embargo, la sombra de los imperios no se alejaba. La próxima fuerza en cruzar el horizonte sería Persia. Y Persia no venía a negociar con nostalgia. La invasión persa llegó y Egipto fue conquistado. Hubo un primer periodo de dominio, luego intentos de independencia, luego reconquistas. La autonomía faraónica se volvió intermitente, como una llama que se enciende y se apaga entre vientos. Los últimos faraones nativos intentaron resistir, levantar templos, fortificar, sostener el orgullo, pero el cansancio acumulado de siglos era enorme. Egipto, aunque aún sagrado, ya no era invencible. Y entonces apareció un conquistador joven, de ambición inmensa, que entró en Egipto casi sin combate porque el país estaba agotado de Persia. Alejandro. Su llegada fue vista como liberación por muchos. Fue aceptado como faraón y la tradición dice que fue reconocido en Siwa como hijo de Amón, un gesto que legitimaba su poder en lenguaje egipcio. Fundó Alejandría, una ciudad destinada a ser faro del Nuevo Mundo. Con Alejandro, la era de los faraones nativos terminó. Egipto entró en un capítulo donde hablaría griego en la administración, donde la cultura helénica se mezcló con los templos del Nilo, donde la antigua identidad se adaptó para sobrevivir. Ese capítulo tiene un brillo particular: la dinastía ptolemaica, la Gran Alejandría, la biblioteca, el faro y el último rostro de un Egipto soberano, Cleopatra. Pero antes de llegar a ella, hay que cruzar el umbral, el Egipto que se vuelve provincia del mundo sin dejar de ser misterio. Alejandro entró en Egipto como entra el amanecer en una habitación cansada, sin resistencia real, con una promesa de cambio.
Muchos lo recibieron como liberador, no por amor al extranjero, sino por fatiga del yugo persa. Y Egipto, que sabía traducir el poder a símbolos, lo nombró faraón. Porque en esta tierra, el dominio no se sostenía solo con armas, se sostenía con legitimidad ritual. La tradición cuenta que Alejandro viajó al oasis de Sigua, al oráculo de Amón, y allí fue reconocido como hijo del dios. Ese reconocimiento era más que ceremonia, era un puente. Un rey macedonio podía así presentarse con lenguaje egipcio, no como ocupante, sino como figura inscrita en el orden. Antes de partir para continuar su conquista del mundo, Alejandro dejó una semilla en la costa. Fundó Alejandría, una ciudad diseñada como puerta hacia el Mediterráneo, como punto de comercio, como capital futura. Todavía no era el centro absoluto, pero ya tenía el destino escrito en su ubicación. Luego Alejandro murió, y el imperio inmenso que había creado se partió entre sus generales. Egipto quedó en manos de Ptolomeo, quien se aferró al país con inteligencia y paciencia hasta proclamarse rey. Así comenzó la dinastía tolemaica. Los Ptolomeos gobernaron como griegos en lengua y administración, pero como faraones en forma y ritual. Se dejaron representar con coronas egipcias, ofrendaron en templos, patrocinaron cultos locales. No por piedad pura, sino por estrategia. Egipto no se maneja solo con decretos, se maneja con la sensación de continuidad. Y Alejandría se convirtió en el centro. La ciudad creció como crecen los puertos, con mezcla, con voces, con mercancías. Era un crisol donde el griego se volvió idioma de poder, donde las calles rectas y los edificios monumentales respondían al gusto helénico. Allí se levantó el faro, una de las maravillas del mundo antiguo, una columna de luz que guiaba barcos y también guiaba orgullo. Pero el verdadero milagro de Alejandría no fue piedra, sino papiro. La biblioteca, un lugar donde se reunían rollos, copias, traducciones, un intento de contener todo el saber del mundo en un solo espacio, como si la mente humana pudiera hacer lo que el Nilo hace con las orillas, abrazar y sostener. Esa ciudad fue riqueza, fue ciencia, fue comercio, y también fue distancia, distancia con la Egipto campesina, la Egipto de aldeas, de templos antiguos, de lengua demótica. Había dos mundos coexistiendo, el Egipto helenizado de la élite y el Egipto profundo que seguía respirando con ritmos viejos. Aún así, la mezcla produjo algo singular: sincretismo, una fusión de dioses, símbolos, ritos. Los Ptolomeos promovieron una deidad que pudiera hablar a ambos lados. Serapis, un dios construido como puente, con rasgos de Osiris y Apis, pero también con forma entendible para la sensibilidad griega. No era solo religión, era política espiritual, y los templos egipcios siguieron construyéndose. Edfu, Dendera, complejos donde la arquitectura y el relieve mantienen un estilo clásico, casi como si Egipto, bajo gobierno griego, se empeñara en demostrar que su tradición aún sabía levantar belleza ritual. Pero la historia no se detiene en bibliotecas. Al otro lado del mar, Roma crecía como una sombra amplia. Y cuando Roma crece, todo el Mediterráneo termina respirando su aire. En ese contexto aparece ella, Cleopatra, la última gran figura de la casa tolemaica. Mujer de inteligencia aguda, educada, capaz de entender que el poder no es solo ejército, es relato. A diferencia de muchos de su línea, Cleopatra se acercó más a la identidad egipcia. Aprendió la lengua del país, se presentó como faraona, adoptó símbolos locales con más convicción visible. Sabía que gobernar Egipto era hablarle también al templo y al campesino, no solo al puerto y al palacio. Pero Cleopatra gobernó en un mundo donde el destino se escribía en Roma. Buscó alianzas con los hombres más fuertes de ese imperio. Primero con Julio César. De esa relación nació un hijo, Cesarión, que en la imaginación de Cleopatra podía ser puente dinástico, futuro posible, escudo político. Tras la muerte de César, el mundo romano se fracturó, y Cleopatra se unió a Marco Antonio,
no solo por pasión, sino por cálculo. Con Antonio intentó mantener la independencia de Egipto, sostener su reino como entidad soberana entre gigantes. Pero Roma no tolera bien los dobles centros de gravedad. Octavio, futuro Augusto, convirtió el conflicto en destino. La guerra llegó al mar. La batalla de Accio decidió el equilibrio, y cuando se pierde el equilibrio, se pierde el reino. Cleopatra y Marco Antonio fueron derrotados. Octavio entró en Egipto, y Cleopatra, para evitar el desfile de humillación, eligió la muerte. La tradición habla de un áspid. La realidad exacta se pierde en las sombras, pero el resultado es claro. Con Cleopatra terminó el Egipto gobernado por faraones, incluso si esos faraones llevaban sangre griega. Egipto se volvió provincia romana, y Roma trató a Egipto como lo que era para su estómago: granero, una fuente vital de grano, una riqueza administrada con celo. No fue un territorio cualquiera, fue posesión directa del emperador, controlada con cuidado porque alimentar a Roma era alimentar el poder. En ese dominio, la cultura egipcia no desapareció de inmediato. Los templos siguieron activos durante un tiempo. Los cultos persistieron. Isis, incluso, se difundió por el mundo romano, adorada lejos del Nilo. Pero lentamente, como se apaga una lámpara, la civilización faraónica perdió su base, sus sacerdocios, sus rituales centrales, su escritura viva. El cristianismo avanzó. Los templos antiguos fueron cerrados, abandonados o transformados, y un día los jeroglíficos dejaron de escribirse. El último jeroglífico tallado que conocemos pertenece al final del IV siglo de nuestra era, en un templo dedicado a Isis en Filé. Después el conocimiento se rompió. La escritura sagrada, sin manos que la lean, se volvió puro dibujo para el futuro. Egipto no fue destruido en un instante, fue absorbido, transformado, convertido en otra cosa, y sin embargo, aunque la civilización faraónica terminara como sistema político y religioso dominante, su presencia no murió. Se quedó dormida en piedra y arena. Esperó. Mucho tiempo después, el mundo volvería a mirarla con ojos nuevos. Europa se obsesionaría con Egipto, lo imaginaría como misterio puro, lo convertiría en símbolo. Y finalmente, una pieza de piedra con 3 escrituras abriría la puerta cerrada. La piedra de Rosetta. Pero para comprender por qué esa piedra fue llave, hay que entender primero el silencio que la precedió. Siglos donde nadie podía leer a Egipto en su propia voz. Eso viene ahora. Durante siglos, Egipto siguió allí, inmóvil a los ojos del mundo, como una ciudad que duerme bajo una manta de arena. Las pirámides se veían, los templos resistían, las estatuas miraban al horizonte, pero el país había quedado mudo. Los signos en los muros eran belleza sin lectura, música sin oído. La escritura sagrada, la que alguna vez sostuvo registros, plegarias y amenazas contra el caos, se volvió un dibujo incomprensible. Ese silencio duró más de lo que una vida humana puede imaginar sin perderse. En el mundo medieval, Egipto no desapareció del todo. Vivió en relatos, en historias religiosas, en nombres que sonaban a esclavitud y salvación. Pero el Egipto real, el de los propios egipcios antiguos, estaba cerrado. Nadie podía entrar en su mente porque nadie podía leer sus palabras. Aún así, el encanto no se apagó. En el Renacimiento, la curiosidad se volvió hambre. Los obeliscos en ciudades lejanas eran recuerdos arrancados al Nilo. Las ruinas alimentaban la idea de una sabiduría primigenia, una fuente antigua, casi mágica, de conocimiento. La imagen de Egipto se mezcló con lo secreto, con lo esotérico, con la ilusión de que allí se guardaba el origen de todo. Pero el gran giro moderno llegó con un acto que no era religioso ni académico, sino militar. Napoleón entró en Egipto con ejército, y con él llevó algo que cambiaría la forma de mirar el pasado. Una comisión de estudiosos, artistas e ingenieros. No vinieron solo a conquistar, vinieron a observar, medir, dibujar, registrar.
como si el mundo, por primera vez en mucho tiempo, decidiera mirar Egipto con método. El resultado fue una obra monumental que mostró a Europa la escala real de aquella civilización. Dibujos de templos, mapas, descripciones. Egipto dejó de ser rumor y se volvió evidencia. Y en medio de esa expedición ocurrió un hallazgo que parecía pequeño comparado con las pirámides, pero que contenía un poder mucho mayor. Una estela. La llamamos Piedra de Roseta por el lugar donde fue encontrada. En su superficie había un decreto grabado en 3 escrituras: jeroglífica, demótica y griega. Era, sin saberlo, una puerta con 3 cerraduras y una llave visible, porque el griego todavía se entendía. Lo que nadie podía leer era lo otro, la escritura egipcia, esa cadena de signos que durante milenios había sostenido la voz del Nilo. La Piedra de Roseta fue llevada lejos y empezó una carrera silenciosa, no de ejércitos, sino de mentes. Durante años, estudiosos intentaron descifrar los signos. Algunos vieron patrones, otros imaginaron símbolos puramente místicos. Se intentó sin éxito una y otra vez, hasta que apareció un hombre con una combinación rara: conocimiento de lenguas y terquedad. Jean-François Champollion. Champollion tenía una ventaja decisiva. Conocía el copto, la última etapa de la lengua egipcia antigua, preservada en textos cristianos. Esa lengua era como un eco que todavía conservaba parte de la melodía original. Cuando Champollion comparó los nombres reales en cartuchos, esos óvalos que encierran nombres sagrados, con las versiones griegas del decreto, entendió lo esencial. Los jeroglíficos no eran solo símbolos de ideas, también podían ser sonidos. Fonética. Lenguaje vivo. Y en el año que marca un antes y un después, Champollion logró abrir el sistema. Los muros empezaron a hablar. Lo que siguió fue el nacimiento de una disciplina, la egiptología. Ya no se trataba de admirar ruinas, sino de escuchar una civilización en su propia voz. Los textos dejaron de ser decoración, se volvieron historia, religión, administración, literatura, intimidad. Pero el redescubrimiento moderno también tuvo otro motor, uno más visceral: los grandes hallazgos arqueológicos. El Valle de los Reyes, con sus corredores excavados en roca, empezó a revelar tumbas. Algunas saqueadas, otras dañadas, otras con fragmentos de esplendor. Y entonces ocurrió el golpe de suerte que encendió la imaginación global: la tumba de Tutankamón, hallada casi intacta, llena de objetos funerarios, oro, máscaras, sarcófagos, carros, camas, cofres, amuletos. Era como si el Reino Nuevo hubiera guardado un cuarto secreto para el futuro. El mundo miró ese tesoro y sintió una mezcla de fascinación y temor. La idea de maldición, la idea de que la muerte egipcia todavía tenía dientes. Pero más allá del espectáculo, ese hallazgo dio algo invaluable: una visión concreta de cómo Egipto preparaba la eternidad, cómo convertía una tumba en una casa completa, cómo un rey podía ser enterrado con el universo en miniatura. A partir de entonces, Egipto dejó de ser solo un mito romántico. Se volvió campo de estudio constante. Excavaciones, catalogaciones, restauraciones. El pasado empezó a ordenarse con paciencia. Y sin embargo, mientras el mundo moderno aprendía a leer el antiguo, Egipto seguía siendo el mismo en un aspecto: su poder para envolver la mente. Porque leer un texto egipcio es oír una cultura que pensó la vida como preparación, el orden como deber, la muerte como umbral. Y esa manera de entender el mundo no es solo dato histórico, es una atmósfera. En medio de todo ese redescubrimiento, el mundo también entendió algo más. La grandeza egipcia no fue solo piedra, ni solo oro. Fue organización, fue economía, fue capacidad de convertir un río en calendario y un calendario en estado. El Nilo fue el motor, sus inundaciones, su limo, su promesa anual. Egipto no inventó el agua, pero inventó la forma de vivir de ella como si fuera un pacto. La agricultura fue su corazón.
cebada para cerveza, trigo para pan, canales, diques, cuencas de riego, el trabajo ordenado por estaciones, y alrededor ganadería, pesca, caza. El país era una máquina alimentada por sol y agua, y al mismo tiempo Egipto supo explotar recursos minerales, caliza, granito, alabastro, cobre del Sinaí, oro del desierto y de Nubia. La piedra era su músculo, el oro su brillo diplomático. Pero la economía egipcia no fue solo autosuficiencia, fue también comercio. Madera del Líbano, incienso de tierras lejanas, piedras preciosas traídas por rutas largas. El país negociaba porque necesitaba lo que no tenía. En ese tejido de producción y administración, los escribas eran los nervios. La escritura no era lujo, era herramienta. Contar, registrar, ordenar. Sin escritura, el Estado se disuelve. Con escritura, el Estado puede soñar más grande. Y así, mientras la egiptología moderna reconstruía el pasado, aparecía una imagen más completa. No solo faraones y batallas, sino campesinos, artesanos, madres, niños, médicos, sacerdotes. Un pueblo entero sosteniendo el peso de lo sagrado y lo cotidiano. Ahora, para seguir, debemos acercarnos a lo más íntimo. La vida diaria, la casa, el pan, la cerveza, los juegos, la escuela del escriba, la música en los festivales. Porque Egipto no fue solo monumento, fue también risa, cansancio, familia, rutina. Escucha con calma. Las grandes piedras no cuentan eso. Lo cuentan los detalles. Si uno mira Egipto solo desde sus templos, puede creer que allí vivían únicamente dioses y reyes. Pero la verdadera civilización no se sostiene con coronas, se sostiene con manos, con hogares, con pan partido en silencio, con la paciencia diaria de la gente común. La mayor parte de la población vivía cerca del río, en aldeas hechas de adobe, ladrillos de barro secados al sol, mezclados con paja, como si la tierra misma quisiera convertirse en pared. Las casas humildes eran sencillas, pocas habitaciones, techos planos, pequeñas aberturas altas para ventilar sin regalar intimidad. En las noches cálidas, el techo era dormitorio. En las horas de más calor, las paredes gruesas eran refugio. Las viviendas de la élite, aunque también de adobe, eran otra historia. Patios interiores, jardines con estanques, almacenes, habitaciones amplias. La casa, para un noble, era hogar y administración. La riqueza no era solo joya, era espacio. La vida cotidiana giraba alrededor de algo tan simple como imprescindible: el ciclo del Nilo. Tras la inundación, la tierra quedaba húmeda y negra. Entonces venía la siembra. Después el cuidado de los cultivos y luego la cosecha, que era un momento de alivio y cálculo. ¿Cuánto se guarda? ¿Cuánto se entrega? ¿Cuánto se pierde? El grano era comida, pero también era medida de valor. Era salario, impuesto, seguridad. Pan y cerveza, la base. El pan, hecho de trigo o cebada, se horneaba en muchas formas. La cerveza, espesa, nutritiva, bebible por todos, era casi un alimento líquido. No era lujo, era rutina. La bebían hombres, mujeres, niños. A veces era más segura que el agua. A veces era el modo de aguantar el trabajo. En la mesa también había cebollas, ajos, legumbres, verduras, frutas como dátiles e higos. El pescado del Nilo daba proteína diaria a muchos. La carne, en cambio, era más rara para la mayoría. Aparecía en festividades, en momentos de abundancia, en ofrendas que luego podían repartirse. Y mientras el campesino trabajaba con el calendario del río, el Estado respiraba con otra clase de calendario, el de la administración. Ahí entraba el escriba. El escriba era una figura que no necesita espada para tener poder. En un mundo donde la mayoría no leía, quien podía trazar signos dominaba registros, impuestos, contratos, juicios. La escritura era un privilegio y una herramienta. El escriba contaba sacos de grano, anotaba ganado, registraba propiedades. Su tinta era, en cierto modo, una forma de gobierno. La formación del escriba era dura.
Se aprendía copiando, repitiendo, memorizando. Se practicaba primero en fragmentos de cerámica o piedra y solo después en papiro. Había disciplina severa porque la precisión era el alma del oficio. Un error en una cifra podía alterar una ración, un impuesto, una entrega. La escuela del escriba enseñaba también moral, obediencia, prudencia, control de la lengua. En Egipto, escribir no era solo saber, era pertenecer a una estructura. Pero la sociedad no era solo funcionarios. Había artesanos, carpinteros, alfareros, canteros, tejedores, orfebres. Algunos trabajaban para templos y palacios, creando objetos de lujo, estatuas, relieves, joyas. Otros producían lo cotidiano, vasijas, herramientas, telas. La ciudad y el campo necesitaban sus manos. Hubo también soldados, sobre todo en épocas imperiales. El servicio militar podía traer tierras y prestigio. Y a veces, en las filas, había extranjeros integrados, mercenarios, hombres que se volvían parte del sistema por salario o por destino. En la base casi siempre estaba el campesinado, la mayoría, quienes sembraban para que el país existiera, y sobre todo, como una cima invisible, estaba el faraón, no solo como gobernante, sino como garante de la Ma'at. El faraón debía mantener el orden, asegurar la justicia, cumplir rituales, vencer simbólicamente el caos. Si el faraón fallaba, no era solo política, era amenaza cósmica. Esa idea impregnaba el aire. Incluso quien nunca vio al rey vivía bajo la noción de que su estabilidad dependía de él. Sin embargo, Egipto no era una prisión sin alegría. Hubo ocio, hubo juego, hubo música. El Senet, por ejemplo, era un juego de mesa popular. Lo jugaba la élite, lo jugaba la gente común si podía. Un tablero, fichas, movimiento, estrategia. Y también símbolo. Se decía que representaba el viaje del alma. En Egipto, incluso el entretenimiento podía tocar lo funerario. Hubo festivales religiosos, procesiones, barcas sagradas, cantos, danzas, cerveza compartida. En esos días, lo divino salía del templo y se dejaba ver. La comunidad se reunía. El mundo cotidiano se abría como una flor. La música era parte de todo. Arpas, flautas, tambores, sistros. Sonidos para el ritual, para el banquete, para el trabajo, para la fiesta. La danza acompañaba, a veces con elegancia, a veces con fuerza. El ritmo sostenía la vida. Y en el centro de todo, la familia. El matrimonio era un acuerdo práctico, una unión para formar hogar, tener hijos, sostener continuidad. No siempre hay evidencia de una ceremonia religiosa formal como la entendemos hoy. Pero había contratos, bienes, acuerdos. Las mujeres en Egipto tenían un estatus legal notable para el mundo antiguo. Podían poseer propiedades, heredar, iniciar divorcio, testificar. No significa que vivieran libres de presiones sociales, pero sí que la ley reconocía su agencia de manera más amplia que en muchas culturas posteriores. Algunas fueron sacerdotisas, administradoras, médicas. Y en ciertos periodos, figuras femeninas llegaron a ser poder religioso casi estatal, como las esposas del dios en Tebas. La mujer egipcia no era sombra sin nombre. Podía ser actor real dentro del marco de su mundo. Los niños eran valorados. Jugaban con muñecas, figuras, pelotas, objetos simples. Aprendían oficios por imitación, por costumbre. Los varones de familias con recursos podían entrar a la escuela del escriba. Las niñas aprendían tareas domésticas, música, administración del hogar y en algunos casos también lectura y escritura. La vida entonces no era solo trabajo, era una mezcla de deber y descanso, de temor y celebración, de ritual y rutina. Y sobre esa vida cotidiana se extendía una presencia constante, la religión. No como actividad semanal, sino como estructura total. Los dioses estaban en el templo, sí, pero también estaban en el amuleto que alguien llevaba al cuello, en la plegaria antes de dormir, en el gesto de una madre cuando su hijo enferma.
en la forma en que se entiende el destino. En Egipto, la vida y lo divino no estaban separados por un muro. Estaban mezclados como el limo con el agua. Y cuando la religión lo impregna todo, la muerte no puede ser solo final. Debe ser continuación. Debe ser paso. Debe ser viaje. Por eso, para los egipcios, la mayor preparación no era para la guerra. Era para la eternidad. Lo que viene ahora es el núcleo oscuro y brillante de Egipto, el más allá, el juicio, el corazón en la balanza, la momificación, los textos funerarios. Porque si Egipto construyó pirámides, fue para una idea: que el tiempo puede ser vencido si se cumplen las reglas sagradas. Escucha. En la siguiente parte, el río dejará de ser solo agua y se volverá también frontera entre mundos. En Egipto, la muerte nunca fue un punto, fue una puerta. Y una puerta, para abrirse, exige llave, exige nombre, exige ritual. Para los antiguos egipcios, el ser humano no era una sola cosa. Era un conjunto de partes que debían mantenerse unidas, incluso después del último aliento. Si una se perdía, la existencia se deshilachaba. El Ka era la fuerza vital, el doble invisible que necesitaba alimento. No alimento de boca, sino sustento de esencia. Por eso las ofrendas eran tan importantes: pan, cerveza, agua, carne, fruta. La familia alimentaba al Ka para que el difunto no se debilitara en el otro lado. El Ba era movilidad y personalidad. A menudo lo representaban como un ave con cabeza humana, capaz de viajar, de salir, de volver. El Ba podía visitar a los vivos, recorrer los caminos del mundo y también cruzar hacia regiones que el ojo humano no conoce. Y la meta era el Aj, el estado glorificado, el espíritu transfigurado que logra existir en plenitud en el más allá. Llegar a ser Aj era convertirse en alguien que no se disuelve, alguien que cruza la noche y permanece. Pero para que Ka y Ba pudieran reunirse, era necesario un ancla, el cuerpo. Por eso el cuerpo debía preservarse, porque si el cuerpo se pierde, el regreso es imposible. Aquí nace la momificación, no como lujo macabro, sino como acto de continuidad. El proceso era largo, podía durar cerca de 70 días. No era solo técnica, era religión aplicada con precisión. Se extraían los órganos internos, pulmones, hígado, estómago, intestinos. Se limpiaban, se secaban, se guardaban en vasos canopos protegidos por los hijos de Horus. El corazón, sede de la conciencia y de la identidad moral, solía permanecer dentro. El cerebro, en cambio, a menudo era retirado, porque su valor simbólico no era el que nosotros imaginamos. Luego el cuerpo se cubría con natrón, una sal natural que deshidrata, que impide la corrupción. La carne se convertía en algo distinto, un receptáculo preparado para la eternidad. Después se rellenaba, se ungía con aceites y resinas, se envolvía con vendas de lino. Entre las capas, amuletos. Entre los pliegues, protección. Cada gesto iba acompañado de palabras. Porque en Egipto, la palabra no describe, la palabra hace. Y luego venía el funeral. La procesión cruzaba caminos polvorientos hacia la necrópolis. Había sacerdotes, familiares, plañideras. El sarcófago era llevado como si fuera un barco en tierra. Se transportaban también objetos, muebles, vasijas, comida, ropa, joyas, herramientas. No por capricho, por necesidad ritual. La tumba era una casa, y una casa debe estar amueblada. Al llegar se realizaba un rito crucial, la apertura de la boca. Se tocaban simbólicamente ojos, nariz, oídos y boca de la momia o de la estatua del difunto. El sentido del ritual era devolver capacidades: ver, respirar, oír, hablar, comer. Sin ese acto, el muerto no podía recibir ofrendas, no podía pronunciar fórmulas, no podía defenderse en el juicio, porque el juicio existía, y era el momento más temido. El difunto debía presentarse ante Osiris en la sala de las dos verdades. Había jueces divinos,
y en el centro una balanza. En un lado, el corazón, en el otro, la pluma de Ma'at. Si el corazón era ligero, si estaba en equilibrio con la pluma, el difunto era declarado justo de voz. Podía entrar en el campo de juncos, un paraíso fértil, reflejo ideal de Egipto. Campos siempre verdes, agua siempre presente, trabajo sin sufrimiento, abundancia sin temor. Si el corazón pesaba demasiado, cargado de injusticia, lo esperaba la devoradora, una criatura compuesta de cocodrilo, león e hipopótamo. No era tormento eterno, era peor, era aniquilación, la segunda muerte, la desaparición. Para evitarlo, el difunto pronunciaba confesiones negativas, una lista de negaciones de actos malos. No he robado, no he mentido, no he hecho daño. Era un modo de afirmar adhesión a la Ma'at, al orden, y para ayudar estaba el escarabajo del corazón, un amuleto que pedía al propio corazón que no testificara contra su dueño. Incluso en el más allá, el enemigo podía ser uno mismo. Para guiar este viaje existían textos. En tiempos antiguos, los textos de las pirámides fueron para reyes, fórmulas grabadas en muros, hechizos de ascenso celestial. Luego, en el Reino Medio, los textos de los sarcófagos extendieron el acceso. La eternidad se abrió a más personas, y en el Reino Nuevo apareció el conjunto que hoy llamamos Libro de los Muertos, el libro para salir al día. No era un libro único, era una colección de hechizos que se elegían según el difunto podía pagar y según lo que su familia deseaba asegurar. Con viñetas, con palabras que son mapas, con fórmulas para vencer guardianes, para cruzar puertas, para no ser devorado por demonios. El más allá era un territorio con reglas, y la regla principal era clara. Sin preparación no hay paso. Por eso las tumbas eran tan elaboradas. Mastabas, pirámides, hipogeos, tumbas rupestres. Por eso las paredes se llenaban de escenas, cosechas, banquetes, ofrendas. No eran decoración, eran magia visual. Se creía que lo representado podía volverse real en el otro mundo. Por eso también existían los usheptis, figurillas destinadas a trabajar por el difunto si era llamado a labores en la otra vida. Pequeños sirvientes de barro o piedra, listos para responder cuando se pronunciara su nombre. Egipto invirtió en la muerte porque allí veía continuidad. La vida no se cortaba, se trasladaba. Y cuando una cultura construye su mundo sobre la promesa de la eternidad, la religión se vuelve arquitectura, la magia se vuelve administración y el arte se vuelve protección. Pero aún falta una capa. La magia cotidiana, los amuletos en el cuello de un niño, los sueños interpretados como mensajes, los oráculos que responden con el movimiento de una barca sagrada. Falta la manera en que Egipto intentó controlar lo invisible en vida, no solo en muerte. Ese será el siguiente susurro. En Egipto, la magia no era un truco, era una fuerza aceptada, una herramienta real para mantener el equilibrio del mundo. No estaba separada de la religión ni de la medicina. Era parte del mismo tejido, como el lino, como el barro, como la tinta. Las palabras tenían peso. Un conjuro no era poesía, era acción. Se creía que el lenguaje, pronunciado con precisión, podía empujar la realidad. Por eso los sacerdotes recitaban fórmulas en el templo. Por eso un médico podía murmurar un hechizo mientras aplicaba un ungüento. Por eso una madre podía atar un amuleto a su hijo como quien ata una promesa. Los hechizos servían para proteger. Contra serpientes y escorpiones, contra fiebre, contra malos sueños, contra la envidia de otros, contra fuerzas que no tienen forma pero sí efecto. Se escribían en papiros, se grababan en pequeñas estelas, se recitaban sobre agua para que el agua se volviera medicina, porque la enfermedad, para muchos, podía tener dos rostros, uno natural y otro invisible. Un dolor podía ser un problema del cuerpo, pero también podía ser ataque de un espíritu, castigo divino, intrusión de caos, y el tratamiento debía hablarle a ambos mundos.
Los amuletos eran la magia hecha objeto. Pequeñas piezas de piedra, fayenza, metal, con formas cargadas de significado. El ojo de Horus, el Udjat, para la protección y la integridad. El Anj, para la vida, para mantener la vitalidad. El pilar Died, para la estabilidad, para sostener la columna interior del ser. El nudo de Isis, para la protección maternal. Figuras de Bes y Taweret, para cuidar partos, noches y niños. No eran joyas solo por belleza, aunque podían ser hermosas. Eran escudos. Los llevaban los ricos y también los humildes, según sus posibilidades. Algunos se cosían a la ropa, otros se colgaban del cuello, otros se enterraban en el umbral de una casa. El hogar mismo debía ser protegido. Los sueños también importaban. No se consideraban simples imágenes sin control, se entendían como mensajes. Existían listas de interpretaciones. Si sueñas esto, es buen augurio. Si sueñas aquello, es advertencia. Y había quienes buscaban sueños deliberadamente en lugares sagrados, durmiendo cerca de un templo con la esperanza de que un dios respondiera. Pedían curación, consejo, señal. Y estaban los oráculos. Durante ciertas festividades, una estatua divina podía salir del santuario en su barca sagrada. Se hacían preguntas y los sacerdotes interpretaban la respuesta por el movimiento, una inclinación, un avance, una detención. Así, el pueblo sentía que el Dios hablaba directamente. La voluntad divina se convertía en decisión humana. Todo esto refuerza una idea esencial. El mundo egipcio no era un lugar donde lo invisible estuviera lejos. Lo invisible estaba al lado, mezclado con lo cotidiano. Y en ningún lugar esa mezcla fue tan profunda como en la relación con el Nilo y sus criaturas. El Nilo no era solo vía de transporte, era ecosistema, alimento, calendario, frontera simbólica. En sus orillas crecían plantas que se volvieron emblemas del país. El papiro, ligado al Bajo Egipto, útil para escribir, para construir, para trenzar. El loto, abriéndose con el sol y cerrándose con la noche, símbolo de renacimiento. En sus aguas vivían animales que eran al mismo tiempo amenaza y santidad. El cocodrilo podía matar, pero también era Sobek, potencia de fertilidad y fuerza. El hipopótamo podía destruir cultivos, pero también, en forma divina, podía ser Taweret, protectora del parto. Esa dualidad no era contradicción, era comprensión de que la naturaleza tiene dos caras, y ambas deben ser integradas en el orden. Y algunos animales fueron más allá. Se volvieron manifestación viva de un dios. El toro Apis, en Memphis, no era un símbolo, era una presencia sagrada. Se buscaba un toro con marcas específicas y cuando se encontraba se le trataba como ser divino. Cuidado, adornado, consultado como oráculo. Su muerte era duelo nacional. Era momificado y enterrado con solemnidad enorme. El Serapeum, con sus sarcófagos gigantes, es prueba de ese respeto. Los gatos, por su parte, fueron amados de una forma que mezcla utilidad y devoción. Cazaban roedores, protegían graneros y por eso entraron en la casa. Pero su elegancia y su misterio los ligaron a Bastet. Se les honraba. Matar a un gato podía tener castigo severo. Cuando uno moría, el hogar lloraba. Se han hallado cementerios enteros de gatos momificados, ofrendas votivas, pedidos de protección, ibis, halcones, cocodrilos, serpientes. El mundo animal era puente entre la tierra y lo divino. Y esa práctica de momificar animales, que al ojo moderno parece extraña, tenía un sentido claro. Ofrenda. Millones de animales fueron criados para ser dedicados a dioses específicos. La momia animal era un mensaje, una súplica materializada. Así la magia, la religión y la naturaleza formaban un círculo. Y ese círculo mantenía la Ma'at, el equilibrio. Pero cuando el equilibrio se rompe, la historia entra con cuchillo. Ya vimos el ascenso, las glorias, las fracturas, las dominaciones. Falta cerrar el arco con el último susurro. Como Egipto,
aún perdiendo su autonomía, siguió viviendo en la memoria del mundo. Cómo su influencia se filtró en Grecia y Roma. Cómo la egiptomanía renació. Y cómo, al final, aunque los templos callaran, las piedras siguieron esperando ser leídas. Egipto no terminó el día en que dejó de tener faraones. Egipto terminó de una manera más lenta, más triste y más real. Dejó de ser comprendido en su propia lengua. Cuando Roma convirtió el valle del Nilo en provincia, el país siguió produciendo grano, siguió sosteniendo ciudades, siguió viviendo. Pero la civilización faraónica, como sistema completo, templo, escritura, rito, estado, empezó a apagarse por capas. Los dioses antiguos no desaparecieron en una noche, se retiraron como se retira el agua. Primero de las superficies, luego de las raíces. Durante un tiempo, los templos todavía respiraron. Hubo sacerdotes que siguieron ofreciendo, recitando, manteniendo la lámpara encendida. Isis fue adorada más allá de Egipto, en el mundo romano, como si su mito de resurrección tuviera un idioma que cualquiera podía entender. Los obeliscos viajaron y se clavaron en plazas lejanas, signos arrancados a la arena para decorar imperios. Pero el cambio más profundo llegó con una nueva fe que se extendió con fuerza: el cristianismo. Al crecer, empezó a desplazar los cultos tradicionales. Algunos templos fueron cerrados, otros quedaron abandonados, otros se transformaron. Y cuando se cierra un templo, no solo se apaga un lugar, se corta una escuela, se pierde un oficio, se rompe una cadena de transmisión. El último jeroglífico conocido fue tallado en Filé, en el final del IV siglo de nuestra era. Después de eso, el sistema dejó de tener manos capaces de sostenerlo.